El pasado 12 y 13 de junio tuvo lugar en Madrid las 16 jornadas de egiptología dentro de la Fundación Germán Ruy Pérez, en la Casa Lector de Matadero, Madrid, en un auditorio magnífico de más de 400 de aforo, y allí tuvimos el honor de presentar al público madrileño y a todos los asistentes el resultado de la cuarta campaña de excavación del proyecto Visir Amenhotep, que desde hace 4 años lleva a cabo el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid. Ahora el doctor Martín Valentín ampliará un poco más esta noticia, pero bueno, durante estas 2 jornadas lo que pretendíamos era mostrar al público madrileño y a todos los asistentes los hallazgos principales que hemos hecho en esta última campaña. Los resultados de la campaña del año 2012 han sido el objeto de esta conferencia, de esta ponencia, que tradicionalmente, como decía antes Teresa Bellman, se viene celebrando como una especie de rendición de cuentas a la sociedad de la que salen los esfuerzos y los dineros a la cual pertenecemos, ¿no? La sociedad española en este caso, para conocer nuestros resultados. El año pasado, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, estuvimos realizando una serie de excavaciones muy interesantes en la capilla de la tumba del visir Amenhotep, dedicadas fundamentalmente a encontrar el suelo de roca madre original de la tumba. Quiero recordar en este momento que la capilla tenía y tiene todavía un depósito original de detritus y de restos históricos de una media de entre 3 y 3,5 metros de profundidad, de manera que alcanzar en una parte de la capilla, concretamente la parte sur de la capilla, un espacio razonable para ver en qué situación se encontraba el acabado de la tumba y sobre todo hacer prospecciones para buscar la rampa de descenso a la cámara funeraria, que presumíamos debería estar en ese ángulo suroeste, pero después hemos visto que no está allí en ese momento. Eran uno de los objetivos fundamentales de la campaña. Al paso y en el camino, dada la situación estructural del monumento, que claro es un monumento de hace 3.500 años, con unas características geológicas muy concretas, pues hemos ya empezado a hacer ensayos de consolidación de soporte estructural que son provisionales, reversibles, pero que nos van a permitir, con el mismo sistema que hemos estudiado este año con éxito, ir asentando, ir consolidando toda la parte de los capiteles y columnas que están altamente destruidos en esta capilla. Recuerdo que había 30 en origen, de la que quedan solamente 2 en pie. Entonces, esto ha sido también, desde el punto de vista técnico, un gran éxito, muy ponderado por los técnicos del Servicio de Antigüedades y las autoridades de servicio, e incluso ha sido objeto de ejemplo para otras misiones que tenían problemas estructurales. Todas las misiones arqueológicas tienen problemas estructurales en las tumbas que están excavando. Pues yo digo, fuimos incluso puestos de ejemplo de cómo hacer un trabajo limpio, reversible, seguro y adecuado. Y luego la labor arqueológica en sí misma ha tenido unos resultados extraordinarios, porque nos ha hecho avanzar en la comprensión del monumento, sobre todo en el periodo que va desde el año 1000 al año 900 aproximadamente antes de Cristo, que ha sido la zona por niveles que más frutos nos ha dado de excavación, y nos ha permitido constatar cómo allí hubo enterramientos de miembros del alto clero del dios Amón de Tebas, pertenecientes al llamado tercer periodo intermedio, a esta época del año 1900 a.C., uno de los cuales se ha confirmado que es aquel personaje que ya nos salió en otras excavaciones de otros años, llamado Pa Diiri Honsu, que parece que hubiera sido un alto sacerdote del clero de Amón. Y esto lo hemos averiguado este año porque entre los hallazgos aparecieron unos restos de tiras de cuero con unas inscripciones muy interesantes, reales, con cartucho real, de un rey no muy conocido llamado Sorcón, o Sorcón I, uno de los primeros dinastas libios que rigen Egipto durante la dinastía 21 o 22, hay discusión. Y lo más importante es que esto aparece cerca de los restos de la momia y el ajuar funerario de este otro personaje llamado Pa Diiri Honsu, que era miembro del alto clero de Amón. Entonces esto nos permite estudiar una serie de
confirmar una serie de puntos importantísimos de las relaciones del Alto Egipto con el Delta en la época de la llamada anarquía libia, el tercer periodo intermedio, que aunque está siendo estudiado por otros colegas y tiene mucho que aportar, es muy interesante que nosotros en Tebas, en el sur, a 700, 800 o 900 kilómetros del Delta, encontremos restos de un rey que reinaba en el Delta oriental. Otra de las cosas que hemos encontrado, muy interesante, es también un papiro escrito en demótico, muy probablemente perteneciente a Padiri Honsu y muy probablemente también con un texto del Libro de los Muertos, en el cual se muestra la evidencia desde el punto de vista cronológico de que pudiera ser uno de los primeros ejemplares de paleografía demótica que se conocen. Porque si bien es cierto que en los museos del mundo hay miles de papiros escritos en demótico, no es menos cierto que no es muy común encontrar un papiro en el contexto cronológico original sin que se toque con todos los observaciones. Y nosotros hemos tenido ese privilegio al encontrar restos de Osorcón I, que es un rey perfectamente datable, en el 890-900 a.C., junto a un papiro. Tenemos una fecha exacta y esto dará que hablar en su momento, ya lo investigaremos más despacio, respecto al inicio del uso de la escritura demótica, que es una de las evoluciones de la lengua egipcia conocida por los expertos. En fin, aparte de todo, evidentemente hemos encontrado gran cantidad de euseptis, de los ajuares funerarios, hemos encontrado restos de algo que ya veníamos viendo en otras campañas, que son restos de puntos de momificación, de elaboración de momias en la capilla, es decir, que confirmamos que estamos ante un auténtico taller de elaboración de momias de personajes de calidad en el tercer periodo intermedio, un lugar destinado a esto. Entre los objetos que han aparecido aparece una hermosa cuchilla de incisión de plata pura, que esto en aquella época era un objeto valiosísimo, más que el oro, y que muestra la gran calidad de los personajes que allí había. Esto evidentemente era un objeto que se utilizó para hacer las incisiones en la momia y la extracción de las vísceras, y pertenecía a algún personaje, probablemente a nuestro personaje Padiri Honsu. Y en general hemos constatado cómo han ido evolucionando los acontecimientos desde aproximadamente época ramésida al tercer periodo intermedio, del tercer periodo medio a época ramésida, hasta la época original del visir, en la zona donde hemos excavado, para contrastar primero que efectivamente la memoria del visir fue perseguida, la tumba fue comenzada a destruir en el momento prácticamente en el que se estaba construyendo, porque hemos encontrado también unos fragmentos con relieves preciosos de lo más fino del arte egipcio conocido en el mundo. Ya tenemos bien acreditado que el visir sube al poder en el año 31 de Amenhotep III y está hasta el año 35 de este rey como visir. Después no existen más documentos fechados de él. Y nosotros trabajamos con la hipótesis de una presunta corregencia entre Amenhotep III y su hijo Amenhotep IV. Es decir, que en la medida en que a partir del año 31 Amenhotep III es considerado el dios Atón viviente, Amenhotep IV comienza a ser el rey y el primer profeta del Atón viviente en la tierra. Bien, el visir vive estos años en el sur, en Tebas, como visir del sur, para hacerse cargo de la situación grave que se estaba produciendo como consecuencia del ascenso al poder de Amenhotep IV, porque estaba iniciando ya todo el proceso revolucionario. Pero el visir es un hombre que es un hombre fiel a Amón, al clero de Amón, y lo tenemos acreditado porque hace construcciones, continúa en el templo de Karnak, construcciones durante estos años, sacando piedra de las canteras de Gebel el Silsila para construir monumentos para Amenhotep III en el nombre de Amón. Y al mismo tiempo sabemos que comienza a hacer su tumba como visir, así que ha tomado posesión del cargo en el sur. Conocemos que hay una serie de discusiones y hay una serie de discrepancias enormes entre la ortodoxia amoniana y la nueva religión, que luchan y se enfrentan. Y tenemos las evidencias de que la memoria de nuestro visir es perseguida, sus efigies destruidas, no solamente en la tumba, sino también en Gebel el Silsila, y su nombre y su cabeza desaparecida, es decir, la cabeza de las estatuas,
no había ningún tipo de representación de él hasta que la encontramos hace 2 campañas nosotros. En consecuencia, la recomposición histórica es que él, Amenhotep, quiere seguir siendo leal al dios Amón, reivindicando la figura tradicional de Amenhotep III como rey, oponiéndose, se opone claramente a la revolución amarniense, y como consecuencia es uno de los primeros grandes perseguidos de los seguidores de la nueva religión, de manera que es depuesto, su tumba, los trabajos son paralizados en la tumba, su memoria perseguida. De él no sabemos qué sucedió, pero sí sabemos que después del año 36 de Amenhotep III no hay ningún dato suyo. No hemos encontrado hasta ahora ningún dato que nos permita decir que siguió ejerciendo el visirato. Por tanto, cabe pensar que desaparecería, porque además ese año 36 coincidiría con la marcha de Amenhotep IV a Amarna en el año 5 de su reinado, tomando el nuevo nombre de Ajenatón. En consecuencia, quien le persiguió, creemos con toda certidumbre que fueron los seguidores de la nueva religión, por orden de Ajenatón. ¿En qué contexto? En un contexto terrible de revolución en Tebas, una revolución física en la que la gente era perseguida por sus creencias en los antiguos dioses. ¿Y con qué efectos? Con los efectos de probablemente hacerle desaparecer físicamente, pero no tenemos las pruebas, de modo que sí sabemos que 150 años después de que esto sucedió, aproximadamente 150 años después, la gente que vivía en Tebas recordaba que hubo un personaje, un visir, que fue mártir, que fue perseguido. Y entonces acuden a la tumba donde él se la comenzó a construir para pedirle al visir una gracia de intercesión entre ellos y la divinidad. Es decir, en época ramésida era un hombre que había sido como divinizado. ¿Por qué? Porque había sido perseguido con seguridad en la época de la revolución del cisma. Y todo esto sigue siendo la base de nuestra consideración histórica, a reserva de hallazgos que nos obliguen a alterar, modificar o matizar alguno de estos datos. Por el contexto histórico que ha explicado magníficamente el profesor Martín, y los datos que se desprenden de el propio estado de la tumba, pues la verdad es que sí que nos hace pensar que el visir y su familia, si es que la tuvo, fueron objeto de persecución. Ahora mismo, en esta campaña que iniciaremos, si Dios quiere, el 2 de octubre de este año 2013, pues ya estaremos a un nivel muchísimo más bajo. Ya hay que imaginar, cuando nosotros entramos en la tumba, que estábamos en el momento más cercano a nuestro tiempo. Entonces hemos ido bajando y ahora ya estamos casi a disposición. Seguramente cuando acabe esta campaña este año estaremos o muy en el nivel del propio visir o muy rozando su momento histórico. Me refiero al resto de material, o incluso, si nos va bien, como es nuestro deseo, incluso que hayamos terminado de limpiar toda la tumba de todos estos restos, y ya tendremos muchísimos más datos que ahora mismo son hipótesis. Las hipótesis vienen por el estado de destrucción de la propia tumba y de la destrucción de la iconografía, o sea, de los relieves magníficos que debieron de decorar, o parte de estos relieves, porque la tumba está inacabada, pero bueno, había ya relieves comenzados y que se han ido, y se ve muy claramente, como decía el profesor Martín, cómo fueron golpeados y a golpe de pincel y fueron destruidos, ¿no? O sea, esto no se hacía, o sea, si el visir no hubiera estado tan en oposición, seguramente con el nuevo clero de Atón y esta nueva religión, seguramente lo hubieran dejado tranquilo. O sea, se sabe que hubo funcionarios que se opusieron y todos fueron, o sea, no sabemos qué pasaron con ellos, lo que sí sabemos es qué pasó con sus monumentos. O sea, a partir de ciertos momentos, todos estos funcionarios parece que desaparecen al mismo tiempo y todas sus tumbas se quedan inacabadas. O sea, eso nos hace suponer que fueron objeto de una persecución, incluso con la consecuencia de la muerte, ¿no? Posiblemente nuestro visir, recordemos que un visir que es como una especie de primer ministro, para situarnos en este momento, pues después del rey, o sea, clarísimamente su cabeza debió ser la primera que rodó, porque va a ser un hombre que, como decía el profesor Martín hace un momento, el momento más álgido donde ya se está viendo toda la revolución, justamente al borde de irse a Ajenatón y Nefertiti, a Amarna, este hombre seguía sacando piedra en nombre del dios Amón y lo ponía en Gebel Sisira. O sea, que este era un
férreo partidario del dios Amón frente a la nueva religión, o sea, con lo cual no hubo decir, bueno, me cambio la chaqueta, no, aquí no, aquí se lo encontraron de frente, y claro, de frente debió encontrar la muerte, ¿no? Pero nuestro planteamiento, el planteamiento de trabajo de este año, como decía la codirectora Teresa Bellman, reside en acabar de excavar todos los restos existentes dentro de la capilla, con la metodología y el sistema adecuado, reforzar las partes de la estructura que necesitan de refuerzo, tal y como hemos ensayado este año, y la esperanza de encontrar la confirmación de que efectivamente el estado inacabado de la tumba coincide con el abandono de las obras y la persecución real del visir. Esa es la primera hipótesis de trabajo. Y la posibilidad también de que encontremos enterramientos posteriores al visir, que esto es muy posible, dentro de la capilla, que al no haber sido excavada hasta ahora, tienen que ser enterramientos intactos. Y entonces, eso es lo que realmente estamos considerando desde un punto de vista de posibilidad científica previsible. El año pasado tuvimos todo el equipo el honor de asistir al 90 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por el británico Howard Carter, ¿no? La verdad es que fue un momento histórico importante que tuvimos la suerte de vivir, porque bueno, fueron invitadas no todas las misiones, pero sí que fueron invitadas todas las misiones que estábamos ahí trabajando en ese momento. Y ese día, bueno, pues fue muy emotivo para todos nosotros, porque bueno, realmente yo personalmente hubiera dado algo por haber estado ese día allí con Howard Carter, ¿no? Quizás cuando uno trabaja allí y descubre no la tumba de Tutankamón, como tuvo la suerte de él, sino cualquier otra pequeña cosa, te sientes un poco Howard Carter, ¿no? Y entonces puedes sentir quizá esa emoción de esa primera vela y decir cosas maravillosas, ¿no? Porque realmente dio un momento fascinante. Y bueno, la verdad es que hubo gran asistencia de público, gran asistencia de medios, estuvieron todas las autoridades presentes, el ministro, el gobernador, o sea, todas las personalidades del Alto Egipto allí presentes, junto con los directores y el resto del equipo de las misiones y público que había por allí asistente. Para ese día se abrieron especialmente dos tumbas que se estaban rehabilitando, una es la de Mereptah y la otra una tumba ramésida, muy interesante también, pues también que se habían sido rehabilitadas en los últimos tiempos, se abrieron con motivo de esta efemérides, y por supuesto tuvimos la suerte de entrar también otra vez a esa magnífica tumba de Tutankamón y bueno, pues estar allí, y porque ahora mismo esta tumba está siendo objeto de restauración por un equipo norteamericano, por el Instituto Paul Getty, donde ellos nos contaron un poco la técnica, porque es una tumba que con el paso del tiempo y toda la gente que ha pasado por allí, bueno, pues ha sido objeto de que tiene muchísimo hongo, ¿no? Entonces este equipo de trabajo lo que está haciendo es restaurar todos esas paredes, está limpiándolo, y nos estuvo explicando in situ, bueno, cuál es un poco la técnica que se está realizando, no agresiva, no invasiva, que se está llevando a cabo para restaurar esta tumba magnífica que es mundialmente conocida. También tuvimos la suerte de partir unos momentos con el descendiente de Lord Carnarvon, su esposa, que estuvieron súper amables con todos nosotros, con la prensa, nos dieron fotos, y bueno, fue un día muy bonito. Y esto concluyó ese mismo día con una cena que dio el Servicio de Antigüedades para todos en este caso para los directores de misiones y autoridades, y bueno, pues se conmemoró con fotos antiguas pues todo el evento del día, ¿no? O sea, pues cómo había sido pues las fotos que se hacen de esos primeros días, habían hecho un pequeño documental, y fue una noche muy bonita, muy interesante, muy entrañable, y la verdad es que, bueno, yo creo que todos nosotros y el equipo español, que éramos numerosísimos, porque tengo que recordar que nuestro equipo lo forman 20 españoles, 2 argentinos, una restauradora mexicana, y después 3 arqueólogos egipcios y otro restaurador
también egipcio y 45 obreros, o sea que es un equipo bastante numeroso, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un día bonito, un día diferente a lo que hacemos cotidianamente, es un día que también compartes con otros colegas que están por allí y bueno, lo pasamos realmente bien. Lo que a mí personalmente sí que me supuso un acontecimiento importante en esta ocasión del 90 aniversario en el Valle de los Reyes, el día exactamente conmemorativo de la apertura de la tumba, porque eso era lo que se celebraba, la apertura de la tumba de Tutankamón después del descubrimiento, cuando fue Lord Carnarvon, era mezclar en el tiempo, en una secuencia casi imposible, solo imaginable, el momento casi suspendido en el tiempo en el que entró Carnarvon en la tumba y Howard Carter, el mismo sitio en el que nosotros estábamos en ese momento y que nosotros estábamos además excavando también, de manera que de alguna manera podíamos comprender, no sé, estar cerca de las inquietudes de Carter, porque sabemos, los problemas siguen siendo análogos, el sitio es el mismo. Por tanto, para mí sí que tuvo algo de mágico este acontecimiento, en la medida que hubo una conexión en mente o en no sé qué historia con Carter y sus inquietudes, sus ansiedades, sus ilusiones con las nuestras. Porque era dejar nuestra tumba en la que estábamos llegando para ir a celebrar esto al Valle de los Reyes y en un mismo día. Entonces esto sí que a mí me impactó enormemente. Podemos decir una tumba o una estatua que bella eso, que nuestro concepto estético viene del concepto griego, ¿no? Pero para ellos era magia, o sea, era funcional, o sea, tenía un porqué, o estaba hecho para ser receptora de algo, ¿no? Entonces, es que eso no se nos puede olvidar. Entonces, ellos cuando hacían esas magníficas estatuas o esos relieves tan magníficos que todos nos volvemos locos y decimos qué maravilla de arte, ellos nunca pensaron, primero que nunca pensaron en ser expuestos para televisión, o sea, con lo cual el concepto de arte ahí se nos chafa, ¿no? Porque para que haya arte tiene que haber un receptor que vea esa belleza, ¿no? Entonces para ellos lo que estaban haciendo era la perfección, la magia de ese momento eterno, que ellos lo que sí que buscaban era la eternidad a través de que fuese estatuas, relieves, esculturas. Pero realmente yo algunas veces cuando uno está viendo una simple vasija o un escarabeo y tal, y hacían auténticas maravillas en piedras durísimas, ¿no? Que dices, madre mía, que el tiempo que tardarían en pulir esta piedra que es dura, ¿no? Pues a lo mejor ese señor estuvo pues, gran parte de su vida, pero lo hizo perfecto, que era para eso, para buscar esa perfección de la actividad, ¿no? Entonces es que era otro concepto, ¿no? Es un pueblo empírico. Que no tengamos registros escritos de cómo establecieron el calendario, cómo anotaban las fechas, cómo manejaban los materiales, qué criterios técnicos, científicos utilizaban para elegir las piedras o los materiales, qué finalidades pretendían obtener de ese tipo de manipulación. No quiere decir que no tuviesen cuidadísima información reiterada, acumulada, analizada desde diversos puntos de vista, con la mejor metodología científica del día de hoy, para llegar a las conclusiones que llegaban. Lo que pasa es que el conocimiento, en aquella época, más que ahora, porque ahora también, era patrimonio de muy pocos. Hoy, aunque nos creamos que nos están dando toda la información y que el conocimiento es abierto y todo, no es cierto. Hay una sociedad tan hermetista, tan secreta, tan celosa de los antiguos conocimientos, de los auténticos conocimientos, como la egipcia lo era en aquella época. Lo único que no hemos encontrado anales escritos que nos expliquen cómo se establecía, pues yo qué sé, la elaboración del calendario o la observación detallada. Aunque han dejado mapas celestes que se pueden estudiar, pero claro que tenían una metodología científica exquisita y vamos, que ya la quisiéramos hoy para nosotros. Es decir, yo creo que el ser humano, con el simple método de error-acierto, puede ir corrigiendo sus observaciones, lo único que hay que darle tiempo. Si necesitamos 10.000 años para observar cómo crece el Nilo, pues acabaremos sabiendo que el Nilo
década, 1472, por ejemplo, años, coincidía la salida de Sotis con la crecida del Nilo en el orto, y alguien lo transmitía, alguien lo anotaba, pero hacían falta ciclos de 1472. Claro, eso ya cuestiona un tema cronológico serio, pero fruto de la observación, del empirismo, de una metodología científica. Y luego, de otra parte, la observación y la investigación moderna, a partir del siglo XIX, del positivismo racionalista, en una vía cientificista, materialista, nos ha negado otros caminos de investigación, también científicos, para otro tipo de áreas de conocimiento que hemos descartado o desdeñado porque hemos elegido una vía. Ellos tenían otra. No sé si les damos tiempo, ponemos los mejores cerebros de Egipto a funcionar y sale algo que es lógico y normal de ese gran personaje, a veces tan poco comprensible, que es el ser humano. Yo, en primer término, nosotros tenemos una fe enorme en el pueblo egipcio, porque es un pueblo milenario. Es uno de los pueblos más antiguos del Mediterráneo. Una cosa que llamo arqueología antropológica, que es algo que puedes hacer allí a nivel de calle y darte cuenta cómo realmente Egipto sigue subsistiendo en muchos conceptos y esquemas mentales. Pero bueno, yendo al tema, yo creo, y además el pueblo lo demuestra, yo entiendo que el pueblo egipcio es un pueblo muy sabio, que ha tenido muchas vicisitudes en la historia. Hoy es un pueblo con unas peculiaridades porque el 90% viene de la religión musulmana, un 10% aproximadamente cristiana y otras confesiones. Pero por encima de todo hay un sentimiento que es el egipcio, y eso sí que se ha visto desde en la época reciente, pues desde la época de Nasser hasta ahora, y en la época de la monarquía también, desde Mohamed Ali, en el 19, hay un sentimiento nacional, que yo creo que configura el perfil propio de lo egipcio. Y yo explicaría todo este fenómeno en este contexto. Es decir, yo me da la sensación de que el pueblo egipcio ha elegido su condición de nacional egipcio, de pueblo con identidad propia, consciente de su importancia, de su trascendencia estratégica, independientemente de que sea religión musulmana o cristiana, con una idea identitaria muy marcada, que le hace referenciarse como pueblo egipcio, con su valle del Nilo, con su delta, con su situación estratégica. En este contexto es en el que yo interpreto o trato de hacer una interpretación de lo que está sucediendo en Egipto ahora. No es la primera vez que ha habido alteraciones sociales o revueltas en Egipto. Esto es muy frecuente desde la Biblioteca de Alejandría, desde la persecución de la Biblioteca de Alejandría hasta ahora, fíjate si ha llovido. Yo creo que la situación que ha sufrido en Egipto, por observación mía, ha sido que el pueblo, la gente normal, aspira a la democracia, aspira a una vida en condiciones, con sus posibilidades de prosperidad, con trabajo, pero tan sencillo como esto, con trabajo diario, con capacidad de ganarse la vida, de prosperar, de dar a sus hijos lo que ellos no han tenido, lo que aspiramos todos, a lo que aspiramos todos. Y que de alguna manera, por circunstancias geoestratégicas, ahora mismo Egipto se ha convertido en un lugar, lo mismo que lo está haciendo Siria o lo ha sido Irak u otros sitios, en los que hay una confrontación entre las ideologías extremistas religiosas y Occidente. Y Egipto se ha convertido, como era de esperar, en un sitio donde esa oleada ha llegado también. Y ha habido una parte muy clara del pueblo muy mayoritaria del pueblo egipcio que ha dicho que no, que ellos son egipcios y que son musulmanes y buenos musulmanes, y que son cristianos y buenos cristianos, o no son nada y buenos nada. Pero lo que no quieren para sus hijos es lo que supone un estado teocrático como es el iraní, y esto es una opción, yo creo, de libertad personal muy respetable. Y en este contexto es en el que hay que interpretar adecuadamente la intervención del defensor de estos principios en un Estado, que es de las Fuerzas Armadas, y el posicionamiento del Frente de Salvación Nacional, que son un grupo heterogéneo de partidos, cada uno con sus ideas, unos más de izquierdas, otros menos, pero todos con el convencimiento de que hace falta un sistema democrático y que la ley emane del pueblo y de lo que son los mecanismos de la democracia. Entonces, esta es la sensación que yo percibo, y creo que es así, porque creemos conocer al pueblo egipcio muy bien. Y yo creo que el pueblo egipcio tiene todas las posibilidades para salir triunfante y victorioso
por un buen futuro de Egipto, que será el buen futuro de todos en este caso. Esto es lo que yo creo. Yo creo que el pueblo egipcio nos ha dado a todos una lección de democracia, porque 33 millones de personas son 33 millones de personas saliendo a la calle y gritando que no querían la Sharia, que no querían esta teocracia que le estaban intentando imponer desde hace 2 años, pero el último año ha sido muy exagerada. Y sobre todo lo que yo siempre he luchado, porque dentro de mi especialidad, dentro de la egiptología, es el mundo de la mujer, pero yo he hablado con muchas chicas allí, jóvenes, no tan jóvenes, y claro, conozco muy bien sus problemas diarios, ¿no? Y lo que yo siempre dije, Egipto avanzará y dará un paso adelante cuando la mujer egipcia dé un paso al frente, y en este caso ha dado el paso al frente. Cuando en enero de 2011 se hizo esa revolución que después fue secuestrada por los hermanos musulmanes, la mujer tuvo un protagonismo, pero no tan preponderante, o sea, tan dominante como ahora, ¿no? Ahora mismo muchísimas chicas, a pesar de que ha habido unos excesos abusivos, pues hay muchísimas violaciones, pues están ahí, es una barbaridad todo lo que está pasando y hay que denunciarlo y ayudar a estas mujeres, pero han sido capaces de denunciarlo, porque las violaciones no son por la revolución, las violaciones son diarias en Egipto y no se denunciaban. Ahora han dado ese paso al frente de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí los matrimonios convencionales de que yo no me puedo casar con 16 años con el panadero porque mis padres lo dicen o porque mi familia lo dice. O sea, ese paso al frente de que yo llevo luchando muchos años porque esa mujer egipcia lo dé, no está empezando a dar. Tenemos que ser las otras mujeres, las occidentales, las que tenemos a lo mejor otra visión del mundo, porque nos lo dieron por nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas, las que ayudemos a esas mujeres que están dando ese paso al frente. Y al mismo tiempo estamos llevando a toda la sociedad egipcia, porque realmente, como yo opino como Francisco, las noticias diarias son muy preocupantes y parecen muy sangrantes, porque realmente todos los días hay muertos, pero poco a poco se va a ir tranquilizando Egipto. Yo creo que nos queda un mes todavía de ver cosas horrorosas, pero ese gobierno nacional que se ha formado para llegar precisamente a hacer unas elecciones libres, porque es que las anteriores no fueron libres, nosotros estuvimos presentes en esas elecciones y realmente convocaron en 15 días para votar una constitución donde no estaba representado ni la inmensa mayoría del pueblo egipcio, entre ellos los cristianos no estaban representados. Entonces se hizo una constitución donde la Sharia, donde el Corán era lo que emanaba de ahí, todo era lo que iba a ser bueno, ¿no? Entonces eso no puede ser una constitución, eso no es lo que quieren los egipcios, y eso es precisamente por lo que se han levantado, y eso es lo que hay que hacer. En cuanto todo esto se tranquilice, en cuanto Egipto deje de estar en las primeras páginas de las noticias de todos los canales de televisión y toda la prensa, el turismo volverá a Egipto, y de ahí la riqueza y la economía. Yo estoy segura que de aquí a un mes las cosas se van a tranquilizar muchísimo y de aquí a fin de año va a estar muchísimo mejor que están ahora, porque es que han tocado fondo, ya solamente les pasa como nosotros, hemos tocado al fondo, que ahora más que tenemos que subir, que subimos más despacio, pero subimos. Así que yo les deseo y les auguro que un futuro, porque en el fondo son egipcios y Egipto es la cuna de nuestra civilización y tiene que seguir siendo eso. Según creemos nosotros, en la cronología tal como la tenemos establecida es el mejor. O sea, no podemos llegar hace 3.000 años y ya tenían calendario, ya se ven escribir. Eso es imposible. ¿Y eso cómo? Claro, entonces viene alguien y dice, no, eso es que se lo ha dado un tipo en un platillo volante. No, porque... tampoco creo en eso. No, pero eso es que tenemos que reconocer. Tenemos que ir más para atrás. Pero no creo que sea fruto de la casualidad de la observación. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, yo creo que hay otros elementos también ahí. Lo que está experimentando la ciencia hoy, la ciencia histórica y la ciencia arqueológica en Egipto, es el inicio de un gran fracaso. ¿Creéis que sí? Sí. ¿Por qué? Porque están cayéndose las estructuras encorsetadas, derivadas. ¿Estamos en antena o no? No me pasa nada, porque esto quedará para la historia, esto lo digo hoy. No están cayendo las estructuras encorsetadas del academicismo basado en el materialismo histórico y en otra serie de corrientes típicas y concretas de finales del 19, principios del 20 fundamentalmente. Y se está viendo que esto es así, pues por ejemplo las reexcavaciones en Abidos de Gunther Dreyer
que por cierto hace unos días han obligado a romper, por decirlo de alguna manera, ese cuadro magnífico que teníamos de la dinastía primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que es de Manetón, romperlo por el principio para dar cabida a otros reyes que están apareciendo ahí y cuya cronología está confundiendo enormemente, porque resulta que nos está revelando que el periodo de Nagada, por ejemplo, que hasta ahora se establecía como pre- o protodinástico, así como el que dice una cosa primitiva o tal, tenía su propia estructura de funcionamiento y la escritura ya existía y había otra serie de cosas ahí. Entonces, ahora mismo, claro, hay que ser muy valiente para adoptar académicamente una postura que diga, señores, hay que revisar todo este asunto porque estamos en un tema que nos viene pequeño. Y a partir de ahí, si estos datos que dices tú del Museo de Jerusalén afloran en otro tipo de culturas, se puedan contemplar posibilidades distintas. Hablar de ángeles que bajan del cielo para ilustrar a los hombres, como tropo oriental, es bonito porque el ángel es una figura persa, viene de Persia, y es un ser sobrenatural que ayuda a la humanidad. Las religiones hoy siguen hablando de esto, pero científicamente hace falta el documento que apoye estas tesis, y eso es lo que todavía no poseemos, o poseyéndolo no queremos aflorarlo. Pero entonces lo que vosotros decís es que hay tantos eslabones que se han perdido todavía de la historia, sobre todo de las dinastías, que no nos han dado toda la información realmente, de cómo sacaron toda esa información. Ya, y también hay otra cosa, también muchas veces, a veces los egiptólogos, historiadores, cuando de repente, como la historia la tenemos como muy encorsetada, como decía el profesor Martín en este momento, cuando de repente hay un nuevo descubrimiento que puede quebrar esos cimientos, eso se queda en un cajón oculto y eso muy poca gente se atreve a desbancar lo que ya es anteriormente dicho, ¿no? Pues muchas veces vamos, por ejemplo, a museos, a British, o vamos al Cairo, o aquí el de Madrid, ¿no? Y vemos, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención, pues a lo mejor un simple collar con cuentas, con bolas de lapislázuli, en la dinastía 1 o en estos periodos tan antiguos. Es que eso no lo hay en Egipto. Esas bolas de lapislázuli vienen de Afganistán. O sea, que ya estamos pensando en que esa gente tan teóricamente primitiva tenía un comercio con Afganistán. Es que no puede ser. De un producto elaborado. De un producto elaborado. O sea, sí que puede ser porque están ahí, está claro, pero entonces vamos a lo que decíamos hace un momento, es que hay que echar para atrás la cronología. No, y además hay una cosa básica, que es lo que iba a decir yo. Se empieza a elaborar la historia de Egipto en el siglo XIX a partir de las dinastías de Manetón. Manetón fue un sacerdote egipcio de época de los Ptolomeos, que en el siglo III a.C. tiene una instrucción de Ptolomeo III, creo que es, de hacer una historia de Egipto en el estilo historiográfico griego, es decir, lineal, al estilo griego, con todos los archivos a su disposición egipcios. Y él estructura estos conocimientos de la manera que le parece más razonable a partir de la dinastía primera hasta la 31, en su caso, aduciendo que previamente, y así lo dicen los relatos y lo asume Manetón, hubo una época de semidioses, de dioses y de fuerzas espirituales que configuraron Egipto, que se hunden en la nebulosa del tiempo, lo cual está también acreditado y reivindicado por anales históricos egipcios, como puede ser la piedra de Palermo o Turín o algún otro relato mítico. Por tanto, ese periodo nebuloso de los dioses y los semidioses, los seguidores de Horus y los seguidores de Set, que lo despachamos en 3 palabras, puede equivaler a decenas de miles de años. Y eso hoy no lo podemos abordar porque nos falta el eslabón arqueológico que nos permita unir lo llamado histórico con lo pretendido antehistórico o previo al histórico. Pero es que todos estos conceptos que son del 19, la estructura de la historiografía y la ciencia de la historia está arquitecturada en función del 19, se están viniendo abajo también. Es decir, todo esto está como carcomido y se está cayendo. Tenemos que ponernos otra vez a reconsiderar todas estas posibilidades. Hemos llegado a Marte y estamos negando evidencias en la Tierra. Me refiero que la tecnología que tenemos podría permitirnos aquí encontrar
respuestas convincentes al origen de la humanidad. Entiendo perfectamente. El problema es que no toda la comunidad, o poquita parte de la comunidad científica arqueológica está abierta a ese tipo de No, cuestiones. porque claro, es que hay una cosa que es, y esto lo digo aunque esté la cámara abierta, lo digo claramente, porque yo en este sentido soy un espíritu libre. Yo sí que soy un libre pensador en este asunto, no dependo de nadie. ¿Cómo atrevernos a desmontar lo que la nomenclatura tiene asumido como sistema de vida? Eso es muy peligroso, eso es inaceptable. No es de ahora, es de siempre. Por tanto, si hay algo construido ya académicamente con unos parámetros aceptados y que están considerados, como parece que la ciencia a veces tiene esta vocación, como artículo de fe, tenemos siempre una tendencia innata a lo bíblico o lo coránico. La ciencia está depositada en el libro sagrado que es el canónico. Pues igual se sigue manteniendo los libros canónicos de lo que la ciencia debe ser o no. Esto me recuerda mucho la gran película del planeta de los simios, en el que había una historia canonizada de la cual no podían apartarse porque era anatema. Y el anatema tenía una sanción social allí y lo sigue teniendo aquí.